Olviden por un momento todo lo que creen saber sobre los dinosaurios. Dejen atrás esas visiones de colosos lentos y torpes, de reptiles gigantescos cubiertos de escamas grises y monótonas, una imagen perpetuada incansablemente por el celuloide durante décadas. Esa concepción, aunque familiar y cómoda, pertenece a un pasado científico ya superado. La realidad que emerge de la Tierra es infinitamente más fascinante, más vibrante y, en muchos sentidos, más extraña. Estamos en el umbral de una nueva era de comprensión, una que nos obliga a reconsiderar la misma naturaleza de la vida en nuestro planeta hace millones de años. La ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, ha tomado esa vieja postal prehistórica y la ha hecho añicos. Cada nuevo fósil, cada fragmento de hueso o huella preservada en la roca, actúa como un martillo que rompe los viejos paradigmas. Lo que se nos revela no es una simple corrección, sino una revolución completa. Nos encontramos ante una verdad mucho más compleja, un tapiz de vida tejido con hilos de colores, comportamientos y formas que desafían nuestra imaginación. Es un mundo que no solo era diferente, sino que funcionaba de maneras que apenas empezamos a comprender, lleno de criaturas que eran mucho más que simples monstruos de antaño. En este viaje que emprendemos hoy, no nos guiaremos por la especulación o la fantasía. Nuestro mapa estará trazado por la evidencia tangible, por los hechos grabados en piedra. Hablaremos de fósiles que son mucho más que restos de criaturas extintas. Son cápsulas del tiempo, narradores silenciosos que nos cuentan historias de una complejidad y un dramatismo que superarían la ficción del guionista más audaz de Hollywood. Cada descubrimiento es una página arrancada del gran libro de la vida, una que nos permite leer, con asombrosa claridad, los capítulos perdidos de la historia de la Tierra. Y las historias que cuentan son absolutamente extraordinarias, así que prepárense. Les invito a un viaje a través de 10 descubrimientos fundamentales, 10 ventanas al pasado que reescribirán por completo la saga de estas increíbles criaturas en sus mentes. Desde las feroces rivalidades que dieron forma a la paleontología hasta los secretos de su apariencia y comportamiento social, cada hallazgo nos acercará un paso más a la verdadera naturaleza de su mundo. Y les insto a quedarse hasta el final, pues el último descubrimiento es un poderoso recordatorio de que la gran era de la exploración paleontológica, lejos de haber concluido, apenas acaba de comenzar. Nuestra historia comienza no en las llanuras del Cretácico, sino en el tumultuoso escenario de la América del siglo XIX, una época de expansión y ambición desenfrenada. Aquí, dos hombres, Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, se erigieron como titanes de una nueva y apasionante ciencia, la paleontología. Inicialmente colegas, unidos por una fascinación compartida por los huesos de gigantes extintos, su relación pronto se agriaría, transformándose en una de las rivalidades más feroces y productivas de la historia de la ciencia. Lo que comenzó como una competencia académica se convirtió en una guerra total, una carrera desesperada por la fama y el legado, conocida para la posteridad como la Guerra de los Huesos. Esta no era una batalla librada en salones académicos, sino en los vastos y áridos territorios del oeste americano. Con equipos financiados de sus propios bolsillos, Cope y Marsh se lanzaron a una frenética búsqueda de fósiles, empleando tácticas que hoy nos parecerían impensables. Sobornos, robos, espionaje e incluso la destrucción de yacimientos para evitar que el rival los encontrara se convirtieron en prácticas habituales. Sus equipos trabajaban a un ritmo vertiginoso, desenterrando esqueletos a una velocidad asombrosa, a menudo con métodos rudimentarios que, si bien aseguraban la primacía en el descubrimiento, a veces comprometían la integridad de los propios fósiles que tanto ansiaban. El legado de esta contienda es, como sus protagonistas, complejo y contradictorio. Por un lado, su rivalidad dejó un rastro de errores y caos. Huesos de diferentes especies eran ensamblados incorrectamente, creando criaturas quiméricas que tardarían décadas en ser desenmascaradas. El famoso caso del Elasmosaurus, cuyo cráneo Cope colocó erróneamente en la punta de la cola, es solo un ejemplo de la prisa y el ego que nublaban el juicio científico. Se nombraron especies duplicadas, se publicaron artículos apresurados y se generó una confusión taxonómica que los paleontólogos de generaciones posteriores han trabajado arduamente por resolver. Sin embargo, a pesar de sus métodos cuestionables y sus errores garrafales, el impacto de la Guerra de los Huesos fue monumental y, en última instancia, profundamente positivo para la ciencia. La enorme cantidad de fósiles que desenterraron fue simplemente asombrosa.
Gigantes como el Triceratops, el Stegosaurus, el Allosaurus y el Diplodocus fueron presentados al mundo gracias a su enemistad. Llenaron los museos de Estados Unidos con esqueletos espectaculares, capturando la imaginación del público y cimentando a los dinosaurios en la cultura popular. Sin quererlo, Cope y Marsh sentaron las bases de la paleontología norteamericana, demostrando la increíble riqueza fósil del continente y dando inicio a una edad de oro de descubrimientos. Durante mucho tiempo, nuestra imagen de la distribución de los dinosaurios estuvo sesgada por los lugares donde los buscábamos. El oeste americano, gracias a la Guerra de los Huesos, se convirtió en el epicentro de nuestro conocimiento, creando la impresión de que era allí donde residía el corazón de su antiguo reino. Pero el planeta es vasto, y la historia de la vida está escrita en rocas de todos los continentes. En las últimas décadas, los paleontólogos han ampliado su búsqueda a rincones del mundo antes inexplorados, y los resultados han sido nada menos que espectaculares, revelando un dominio verdaderamente global que desafía nuestras viejas suposiciones geográficas. Quizás ningún lugar ha transformado tanto nuestra comprensión como China. Sus extraordinarios yacimientos, particularmente en la provincia de Liaoning, han ofrecido una ventana sin precedentes al mundo de los dinosaurios emplumados. Aquí, finas capas de ceniza volcánica preservaron no solo huesos, sino también los delicados contornos de plumas, piel e incluso órganos internos, con un detalle asombroso. Descubrimientos como el Sinosauropteryx o el Microraptor no solo confirmaron el vínculo entre dinosaurios y aves, sino que revelaron un ecosistema de una diversidad y complejidad que nadie había anticipado. Un parque jurásico real, congelado en el tiempo, en el corazón de Asia. Pero la expansión no se detiene en Asia. En los confines helados de la Antártida, donde la vida hoy se aferra a la existencia, los científicos han desenterrado los restos de criaturas como el Cryolophosaurus, un gran depredador con una extraña cresta, demostrando que incluso el continente polar fue en su día un hábitat próspero para los dinosaurios. En Australia, se han encontrado los fósiles de especies adaptadas a vivir en los crepúsculos polares de un mundo que rotaba de manera diferente. Y en Sudamérica, particularmente en Argentina, han surgido los titanes más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, gigantes como el Argentinosaurus y el Patagotitán, redefiniendo los límites superiores del tamaño en los animales terrestres. Estos hallazgos, repartidos por todo el globo, nos cuentan una historia fundamental sobre la Pangea, el supercontinente que dominó gran parte de la era de los dinosaurios. Durante millones de años, estas criaturas pudieron deambular por vastas extensiones de tierra conectada, lo que explica la presencia de familias de dinosaurios relacionadas en continentes que hoy están separados por miles de kilómetros de océano. Cada nuevo fósil encontrado en un lugar inesperado no es una anomalía, sino una pieza más en el gran rompecabezas de la tectónica de placas y la biogeografía. Nos muestran, sin lugar a dudas, que los dinosaurios no pertenecían a un solo lugar, pertenecían al mundo entero. Aquí, en la vasta y despiadada extensión del Sahara egipcio, los vientos susurran historias de imperios antiguos y secretos largamente perdidos. Pero bajo estas arenas cambiantes yacen crónicas mucho más antiguas que cualquier tumba de faraón, relatos grabados no en jeroglíficos de piedra, sino en huesos fosilizados. Fue aquí, en 1912, cuando el paleontólogo alemán Ernst Stromer desenterró los restos de un depredador verdaderamente colosal, una criatura de proporciones asombrosas que caminó por estas tierras cuando eran un exuberante delta pantanoso. Lo llamó Carcharodontosaurus, el lagarto de dientes de tiburón, un nombre muy adecuado para una bestia cuyos dientes aserrados eran instrumentos de eficiencia aterradora, diseñados para cortar carne y hueso con la facilidad de una cuchilla a través del agua. Era un gigante capaz de rivalizar incluso con el imponente Tyrannosaurus Rex. El descubrimiento de Stromer fue un momento monumental, una ventana a un mundo perdido dominado por titanes reptiles. Los valiosos fósiles, incluido un cráneo parcial y vértebras, fueron cuidadosamente transportados desde el oasis de Bajarilla hasta Múnich, destinados a un lugar de honor en la colección estatal bávara de paleontología. Allí permanecieron como testigos silenciosos de una era pasada, ofreciendo a los científicos su primer vistazo al ecosistema único del Cretácico en el norte de África. No se trataba simplemente de otro dinosaurio. Era un depredador clave, la cúspide de una cadena alimenticia que apenas empezábamos a comprender.
Los huesos prometían reescribir nuestra comprensión de la diversidad sauriana y de la magnitud que la vida podía alcanzar en nuestro planeta. Pero las mareas de la historia humana suelen ser tan destructivas como las de los antiguos mares. El estallido de la Segunda Guerra Mundial arrojó una larga y oscura sombra sobre Europa, y los pasillos de la ciencia no quedaron inmunes a su devastación. Stromer, crítico abierto del régimen nazi, observó con horror cómo el mundo descendía en el caos. Rogó desesperadamente al director del museo que trasladara su invaluable colección, incluidos los únicos fósiles de Carcharodontosaurus, a un lugar más seguro, lejos del conflicto inevitable. Sus advertencias, trágicamente, no fueron escuchadas. En abril de 1944, un bombardeo aliado alcanzó Múnich, y el museo, junto con la obra de toda la vida de Stromer, quedó reducido a escombros y cenizas. El lagarto de dientes de tiburón se perdió para el mundo, víctima de una guerra librada por mamíferos, millones de años después de que terminara su reinado. Durante medio siglo, el Carcharodontosaurus existió solo como un fantasma, una leyenda susurrada entre paleontólogos, conocido únicamente por los detallados dibujos y descripciones publicadas por Stromer. La evidencia original había desaparecido, aparentemente para siempre, pero el espíritu de la investigación científica es, sin duda, resistente. En 1995, una nueva expedición, liderada por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno, regresó a los paisajes abrasados por el sol del norte de África, esta vez en Marruecos. Guiados por los mapas de Stromer y una esperanza inquebrantable, exploraron los lechos de Kemkem, y allí, emergiendo de la roca antigua, lo encontraron un nuevo cráneo, mucho más completo, de Carcharodontosaurus. El depredador perdido había sido redescubierto, resurgiendo de las cenizas de la historia para reclamar su lugar como uno de los cazadores más formidables que jamás haya caminado sobre la Tierra. A veces, las conexiones más profundas con el pasado no se encuentran en la grandeza de un esqueleto completo, sino en las sutiles impresiones que quedan atrás. Aquí, en una cantera de Oxfordshire, Inglaterra, se ha preservado con una claridad asombrosa una escena de una antigüedad inimaginable. No se trata de un conjunto de huesos, sino de algo mucho más inmediato, mucho más íntimo, un conjunto de huellas. Forjadas en el barro blando de una laguna jurásica, hace unos 166 millones de años, estas huellas cuentan una historia. Son una instantánea, un solo momento congelado en el tiempo, capturando los movimientos de criaturas que solo podemos imaginar. Es una fotografía geológica de la vida en movimiento, un vínculo directo con el comportamiento de estos magníficos animales. Las huellas principales pertenecen a un Megalosaurus, uno de los primeros dinosaurios descritos científicamente. Podemos casi verlo ahora, un formidable carnívoro, tal vez de 9 metros de largo, avanzando con paso decidido sobre las planicies fangosas. Cada profunda impresión en la piedra habla de un peso y una fuerza inmensos. El espaciamiento de las huellas revela su andar, la longitud de su zancada, incluso la velocidad aproximada a la que se movía. No estaba corriendo, sino caminando con un paso seguro y deliberado. Era un animal que dominaba su entorno, el indiscutible señor de su dominio, dejando tras de sí una firma imborrable de su paso por este mundo antiguo, una firma que esperaría millones de años para ser leída por ojos humanos. Pero el Megalosaurus no estaba solo. Grabadas en la misma superficie de piedra están las huellas más pequeñas y delicadas de un dinosaurio completamente diferente. Estas pertenecen a un Cetiosaurus, un gran saurópodo de cuello largo, un herbívoro de considerable tamaño. Las huellas cuentan una historia diferente, un propósito distinto. Son más superficiales, lo que sugiere un paso más ligero, quizás un individuo más joven, o simplemente una criatura de otra complexión. La presencia de estos dos conjuntos de huellas distintas, lado a lado, transforma este lienzo de piedra de un simple registro de movimiento en un dinámico tapiz. Es una visión extraordinaria de un ecosistema en funcionamiento, donde depredador y potencial presa cruzaron el mismo camino, sus vidas cruzándose brevemente en un día ya olvidado. Nos queda preguntarnos sobre la narrativa de ese antiguo momento. ¿Estaba el Megalosaurus cazando activamente al Cetiosaurus, su paso constante una señal de un depredador acechando a su presa? ¿O fue su proximidad una simple coincidencia, dos colosos compartiendo el mismo abrevadero, indiferentes a la presencia del otro?
Las piedras no pueden decirnos con certeza. No ofrecen una conclusión para la historia, solo la escena inicial. Sin embargo, en esa ambigüedad reside la verdadera magia de este hallazgo. Nos permite convertirnos en detectives del tiempo profundo, reconstruyendo el comportamiento y las interacciones de un mundo tan completamente ajeno al nuestro, todo a partir de un simple conjunto de huellas dejadas en el barro jurásico. Durante mucho tiempo, la imagen predominante de los dinosaurios era la de simples y brutales máquinas de comer, devorando indiscriminadamente todo lo que encontraban. Se los veía como criaturas poco complicadas en un mundo igualmente simple. Pero la verdad, como suele ocurrir en la naturaleza, es infinitamente más compleja y fascinante. La clave para descubrir esa complejidad está en una de las partes más duraderas de cualquier animal: sus dientes. Al examinar estas notables herramientas biológicas bajo potentes microscopios, ha surgido un nuevo campo de estudio que revela detalles intrincados sobre qué y cómo realmente comían estos antiguos animales. Esto es la ciencia del análisis de microdesgaste dental, una ventana a los hábitos alimenticios del Mesozoico. Cada mordida, cada masticación, cada desgarro de carne o fragmento de planta deja una marca microscópica en la superficie de un diente. Pequeños arañazos, hoyos y surcos forman un patrón único, una huella dental que corresponde directamente al tipo de alimento consumido. Una dieta de plantas duras y leñosas, por ejemplo, deja una marca diferente a la de hojas suaves o frutos. De manera similar, los dientes de un carnívoro que tritura huesos muestran patrones de desgaste distintos a los de uno especializado en cortar carne blanda. Al comparar estos patrones prehistóricos con el microdesgaste en los dientes de animales actuales cuyos hábitos alimenticios conocemos, podemos reconstruir el menú de un dinosaurio con una precisión asombrosa. Este análisis minucioso ha destruido el mito del dinosaurio comedor sin pensamiento. Ahora vemos un mundo de especialistas, de animales exquisitamente adaptados para aprovechar fuentes de alimento específicas en su entorno. Algunos herbívoros, como los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato, poseían baterías dentales complejas con cientos de dientes, perfectos para triturar vegetación fibrosa y resistente, muy parecido a una manada de ganado prehistórico. Otros tenían dientes adaptados para arrancar helechos o romper semillas duras. Esta especialización dietética sugiere un nivel de complejidad ecológica antes inimaginado, con diferentes especies evolucionando para evitar la competencia directa por el alimento, ocupando cada una su propio nicho en el ecosistema. Los depredadores también muestran un sorprendente nivel de sofisticación. Vemos evidencia de distintas estrategias de caza y preferencias alimenticias. Algunos, como el Velociraptor, tenían dientes diseñados para perforar y sujetar presas que luchaban. Otros, como el ya mencionado Carcharodontosaurus, empleaban sus dientes aserrados, similares a cuchillas, para infligir heridas masivas y sangrantes. Esta variedad nos indica que el paisaje mesozoico no era simplemente una batalla entre comedores de plantas y comedores de carne. Era una red de vida rica e intrincada, con un elenco diverso de personajes, cada uno desempeñando un papel altamente especializado, cuyas historias de vida ahora estamos descifrando a partir de los más pequeños arañazos en el esmalte fosilizado de sus dientes. Durante mucho tiempo, la imagen dominante de los dinosaurios fue la de gigantes solitarios, bestias aisladas que deambulaban por paisajes prehistóricos en una existencia solitaria y brutal. Se pensaba que su mundo era uno de competencia implacable, donde cada individuo luchaba por sí mismo. Sin embargo, la Tierra guarda secretos en sus estratos más profundos secretos, que, una vez revelados, pintan un cuadro completamente diferente, mucho más complejo y conmovedor. Descubrimientos extraordinarios nos han obligado a reconsiderar estas suposiciones. Ahora entendemos que, lejos de ser criaturas aisladas, muchos dinosaurios poseían un instinto social profundamente arraigado, formando complejas estructuras comunitarias que rivalizan con las de muchos animales modernos. Un comportamiento que habla de cooperación, no solo de conflicto. Uno de los descubrimientos más reveladores provino de las áridas tierras de Montana, en un lugar ahora conocido como Egg Mountain. Aquí, el paleontólogo Jack Horner desenterró algo sin precedentes, un vasto sitio de anidación perteneciente a una especie de hadrosaurio, que él mismo nombró la lagartija buena madre. No se trataba de un nido aislado, sino de una auténtica colonia, una metrópolis prehistórica donde decenas, quizás cientos,
de madres se reunían para poner sus huevos en nidos de barro cuidadosamente construidos. La disposición de los nidos espaciados a una distancia aproximada de la longitud de un adulto sugiere una organización deliberada, una planificación social, que permitía a cada madre cuidar de su prole sin interferir con sus vecinas, un testimonio fósil de la maternidad comunal. Pero la historia del va más allá de la simple puesta de huevos en comunidad. Dentro de estos nidos, los fósiles de crías recién nacidas revelaron un detalle crucial: sus huesos y articulaciones no estaban completamente desarrollados al nacer. Esto indica que las crías eran altriciales, es decir, incapaces de valerse por sí mismas y totalmente dependientes del cuidado parental. Permanecían en el nido donde sus padres las alimentaban y protegían de los depredadores que sin duda merodeaban por los alrededores. Este descubrimiento fue revolucionario, pues demostraba, sin lugar a dudas, un comportamiento de crianza prolongado. La lagartija buena madre no solo ponía sus huevos y se marchaba, invertía tiempo y energía en asegurar la supervivencia de su descendencia, un rasgo que creíamos reservado para aves y mamíferos. Y no estaban solos en este comportamiento. En Argentina, los restos del un sauropodomorfo primitivo también cuentan una historia de vida en grupo. Se han encontrado esqueletos de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos fosilizados juntos. Esto sugiere que los se movían en manadas multigeneracionales, donde los jóvenes viajaban protegidos en el centro del grupo, rodeados por los adultos más grandes y fuertes. Estos hallazgos, junto con las vastas extensiones de huellas que muestran a cientos de saurópodos moviéndose en la misma dirección, nos confirman que la migración y la vida en manada eran estrategias de supervivencia fundamentales. El mundo jurásico no era solo un campo de batalla, sino también un escenario de cooperación, cuidado y viajes épicos en comunidad. Nuestra concepción de los dinosaurios ha estado dominada durante más de un siglo por una imagen de piel escamosa, reptiliana. Gigantes cubiertos de una armadura coriácea, similar a la de los cocodrilos y lagartos actuales. Esta fue la visión que cimentó su lugar en nuestra imaginación colectiva, la de monstruos de sangre fría y piel desnuda. Sin embargo, a finales del siglo XX, en las ricas canteras de la provincia de Liaoning, en China, comenzaron a surgir fósiles que desafiarían esta imagen de forma radical y definitiva. Fósiles de una conservación tan exquisita que preservaban no solo los huesos, sino también los contornos de los tejidos blandos que los rodeaban, revelando un secreto asombroso que cambiaría para siempre nuestra forma de ver a estas criaturas magníficas. El primer mensajero de esta revolución fue un pequeño dinosaurio llamado. Su esqueleto, perfectamente articulado, estaba rodeado por un halo de filamentos simples y delgados, una especie de pelusa prehistórica. Al principio, hubo debate. ¿Eran fibras de colágeno descompuestas? ¿Restos de plantas? Pero a medida que se desenterraban más y más ejemplares, la evidencia se volvió abrumadora. Eran protoplumas, los precursores evolutivos de las complejas plumas de las aves modernas. Este descubrimiento fue un auténtico cataclismo en el mundo de la paleontología. De repente, los dinosaurios terópodos, el mismo grupo que incluye al temible y al ágil, ya no eran simplemente reptiles gigantes. Eran algo intermedio, algo nuevo y mucho más fascinante. Y fue solo el principio. Poco después, llegaron descubrimientos aún más espectaculares. Dinosaurios, como él y él, mostraban plumas mucho más avanzadas, con un raquis central y barbas, muy similares a las plumas de contorno de las aves actuales, dispuestas en sus brazos y colas como abanicos ornamentales. Luego, el descubrimiento de él, con plumas de vuelo asimétricas, no solo en sus brazos, sino también en sus patas, sugiriendo la existencia de un dinosaurio de 4 alas. La evidencia era inequívoca. Las plumas no eran una invención tardía de las aves, sino una característica ancestral que surgió y se diversificó profundamente dentro del linaje de los dinosaurios terópodos, mucho antes de que el primer pájaro surcara los cielos. Esta revelación nos obliga a reimaginar por completo el Mesozoico. El verdadero parque jurásico no era un mundo monótono de grises y verdes escamosos, sino un ecosistema vibrante, lleno de criaturas cubiertas de plumajes de todo tipo, desde simples filamentos aislantes que mantenían el calor corporal en los climas más fríos, hasta complejas y coloridas plumas utilizadas para el cortejo, la exhibición y la comunicación entre individuos. Él,
un pariente gigante de él, estaba cubierto de largos filamentos. Él, ahora sabemos gracias a las marcas de inserción en sus huesos del antebrazo, poseía grandes plumas en sus brazos. El mundo de los dinosaurios era, en realidad, mucho más suave, más colorido y, en definitiva, mucho más parecido al de las aves de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La imagen de los dinosaurios como criaturas lentas y torpes, condenadas por su propio gigantismo, es una de las ideas erróneas más persistentes. Si bien es cierto que colosos como él se movían con una lentitud majestuosa, el Mesozoico también fue el hogar de algunos de los atletas más formidables que la naturaleza ha producido. El estudio de su anatomía, a través de la biomecánica y el análisis de las inserciones musculares en los huesos, nos revela un mundo de velocidad y agilidad asombrosas. Estos no eran simples monstruos pesados, eran máquinas de precisión biológica, diseñadas para la persecución, la evasión y la supervivencia en un entorno de alto riesgo. La velocidad era para muchos la diferencia fundamental entre la vida y la muerte. Tomemos por ejemplo los ornitomimosaurios, a menudo apodados los dinosaurios avestruz, por su asombrosa similitud con estas aves modernas. Con sus largas y poderosas patas traseras, un cuerpo ligero y aerodinámico y un centro de gravedad bajo, estaban perfectamente adaptados para la carrera. Especies como él podían alcanzar velocidades estimadas de más de 60 km por hora, permitiéndoles escapar de depredadores o cubrir grandes distancias en busca de alimento. Sus huesos largos y huecos, un rasgo compartido con las aves, reducían su peso sin sacrificar la resistencia estructural, convirtiéndolos en los velocistas indiscutibles de las llanuras del Cretácico, una ráfaga de plumas y polvo en el horizonte prehistórico. Mientras estos velocistas dominaban la Tierra, en los cielos se desarrollaba una historia evolutiva paralela igualmente fascinante. La aparición de las plumas no condujo a un único camino hacia el vuelo. En cambio, la naturaleza experimentó con una asombrosa diversidad de soluciones aerodinámicas. Junto a los ancestros de las aves modernas, existieron linajes de dinosaurios voladores verdaderamente extraños y maravillosos. Uno de los más sorprendentes es el de los escansoriopterígidos, como él y él. Estas pequeñas criaturas del Jurásico no solo tenían plumas, sino que habían desarrollado una estructura completamente única. Una membrana de piel, similar a la de un murciélago, que se extendía desde sus largos dedos hasta su cuerpo, sostenida por un hueso estiliforme adicional en la muñeca. Estos dinosaurios murciélago representan un experimento evolutivo extraordinario, un intento de conquistar el aire que finalmente no prosperó, pero que demuestra la increíble plasticidad de la evolución. No eran voladores poderosos como las aves, sino planeadores, que se lanzaban de árbol en árbol utilizando sus extrañas alas de membrana para controlar su descenso. Su existencia nos muestra que el Cretácico no solo tenía un tipo de aviador. Los cielos estaban llenos de una variedad de formas de vuelo, el planeo membranoso de él, el aleteo de 4 alas de él, y el vuelo batido más familiar de las primeras aves como él. El aire era un escenario de innovación, un laboratorio donde se probaron y descartaron múltiples diseños para la vida entre las nubes. Durante más de un siglo, la imagen popular de los dinosaurios ha sido una de tonos apagados, grises, marrones y verdes terrosos. Eran criaturas imaginadas como lagartos gigantes, y su paleta de colores reflejaba la de los reptiles modernos. Pero esta visión, tan arraigada en nuestra cultura, era en gran medida una conjetura, un lienzo en blanco sobre el que proyectábamos nuestras propias limitaciones. La pregunta sobre su verdadera apariencia parecía destinada a quedar sin respuesta. Un secreto perdido en las profundidades del tiempo geológico. Nadie se atrevía a soñar que podríamos, algún día, ver el mundo mesozoico tal y como lo vieron sus propios habitantes, con toda su vibrante y sorprendente gama de colores. Sin embargo, la ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, encontró una llave en el lugar más inesperado, no en la piel fosilizada, que rara vez conserva pigmentos, sino en estructuras microscópicas que sobrevivieron al paso de eones. El descubrimiento clave fue el de los melanosomas, los orgánulos celulares que contienen melanina, el mismo pigmento que da color a nuestro pelo, piel y ojos, y a las plumas de las aves modernas. Estas diminutas cápsulas, de formas y tamaños específicos, resultaron ser extraordinariamente resistentes. Pudieron ser identificadas en fósiles de plumas y piel de dinosaurios, abriendo una ventana sin precedentes a su mundo perdido. El estudio de estos melanosomas fósiles
Es un trabajo de detective a escala nanométrica. Comparando la forma, el tamaño y la disposición de estas estructuras, los científicos pueden deducir los colores con una precisión asombrosa. Por ejemplo, los melanosomas alargados y estrechos, llamados eumelanosomas, producen tonos negros y grises. Los que son más redondeados y anchos, los feomelanosomas, crean colores rojizos y marrones. Y cuando estos orgánulos se organizan en patrones increíblemente precisos, pueden refractar la luz para producir colores iridiscentes, ese brillo metálico que vemos en los colibríes o los estorninos. El primer dinosaurio cuyo color fue revelado de esta manera fue el Sinosauropteryx, un pequeño terópodo emplumado de China. El análisis de sus melanosomas reveló un patrón sorprendente, una cola anillada, de color castaño rojizo y blanco, como la de un lémur o un mapache moderno. De repente, este animal prehistórico dejó de ser una reconstrucción monocromática para convertirse en una criatura viva, con patrones diseñados para el camuflaje o la comunicación. Y no estaba solo. Pronto, el Anchiornis nos mostró una compleja librea de blanco, negro y gris, con una llamativa cresta roja en la cabeza. Y el Microraptor, con sus 4 alas, deslumbró al mundo con un plumaje negro e iridiscente, brillando con tonos azules y verdes bajo el sol del Cretácico. Podríamos pensar que, tras más de 200 años de paleontología, ya hemos descubierto a los principales actores del drama mesozoico, que los nombres icónicos como Tyrannosaurus, Triceratops y Stegosaurus representan la mayor parte de lo que hay que encontrar, pero nada más lejos de la realidad. Vivimos en lo que se considera una auténtica edad de oro para el descubrimiento de dinosaurios. El ritmo al que se nombran nuevas especies no solo es constante, sino que se está acelerando de forma exponencial. Cada año, los paleontólogos describen de media entre 40 y 50 nuevas especies de dinosaurios, una cifra que habría sido impensable hace apenas unas décadas. Este torrente de descubrimientos se debe a una confluencia de factores. La tecnología, por supuesto, juega un papel crucial. Los escáneres CT nos permiten mirar dentro de los huesos sin destruirlos, revelando anatomías cerebrales y estructuras internas. Los drones y las imágenes por satélite ayudan a identificar formaciones rocosas prometedoras en lugares remotos. Pero, fundamentalmente, este auge se debe a la globalización de la propia ciencia. La paleontología ya no es el dominio exclusivo de Europa y Norteamérica. Ahora, equipos de investigación en Argentina, China, Mongolia, Tailandia y África están desenterrando faunas enteras que habían permanecido ocultas bajo sus pies. Estos nuevos hallazgos no solo añaden nombres a una lista, están rellenando enormes lagunas en el árbol genealógico de los dinosaurios y revelando una diversidad biológica que supera con creces nuestras estimaciones anteriores. Descubrimos dinosaurios que desafían toda categoría. El Chilesaurus, de Sudamérica, un pariente de los terópodos carnívoros que, sin embargo, era herbívoro. El Deinocheirus, de Mongolia, que pasó de ser un misterio conocido solo por sus enormes brazos, a revelarse como una extraña criatura jorobada con pico de pato. O el Halscaraptor, un dinosaurio anfibio con un cuello de cisne y un cuerpo adaptado para nadar, como un cormorán prehistórico. Cada uno de estos descubrimientos es una pieza crucial del rompecabezas. Nos muestran que los dinosaurios exploraron casi todos los nichos ecológicos imaginables. No eran un grupo monolítico, sino una radiación evolutiva espectacular que produjo formas y estilos de vida tan variados como los de los mamíferos o las aves hoy en día. Esta avalancha constante de nuevas especies significa que el libro de la vida de los dinosaurios está lejos de estar cerrado. De hecho, apenas estamos empezando a leer sus capítulos más fascinantes y no sabemos qué criatura increíble aguarda en la siguiente página, esperando a ser descubierta. Así que, ahí lo tienes. 10 descubrimientos que nos han llevado desde las amargas rivalidades de los primeros cazadores de fósiles hasta un mundo prehistórico vibrante, lleno de colores, plumas y sociedades complejas. Hemos viajado desde las canteras de Norteamérica, donde nació una ciencia, hasta los lechos fósiles de China, que revelaron un plumaje inesperado. Hemos visto cómo la tecnología nos permite asomarnos al interior de un cráneo de millones de años, o reconstruir la paleta de colores de una criatura que ningún ojo humano vio jamás. Cada hallazgo ha añadido una nueva capa de detalle, una nueva pincelada a un retrato que se vuelve cada vez más vívido y asombroso.
Hemos visto que la imagen del reptil lento, gris y tonto es una reliquia del pasado, un fósil de una idea anticuada. La ciencia nos muestra a los dinosaurios como lo que realmente eran, un grupo de animales increíblemente diverso y exitoso, con una biología tan fascinante como la de cualquier criatura viva hoy. Eran padres atentos que cuidaban de sus crías en guarderías, migrantes que recorrían continentes, velocistas ágiles y titanes acorazados. Dominaron este planeta durante más de 150 millones de años, una hazaña de supervivencia que empequeñece nuestra propia existencia y que solo fue truncada por un cataclismo cósmico. La paleontología no es una ciencia estancada que estudia cosas muertas. Es un campo dinámico, donde cada nuevo fósil, cada fragmento de hueso o huella puede reescribir lo que sabemos y obligarnos a repensar todo un ecosistema. Es la prueba de que el pasado nunca está verdaderamente muerto, mientras haya alguien dispuesto a buscarlo. La verdad sobre los dinosaurios es mucho más extraña, más compleja y mucho más maravillosa de lo que jamás imaginamos en nuestras fantasías más salvajes. El mundo que habitaron no era un páramo primitivo, sino un tapiz de vida tan rico y espectacular como cualquiera que exista en la Tierra hoy en día. Pero ahora te toca a ti. De todos estos descubrimientos, ¿cuál te ha volado más la cabeza? ¿Las plumas que adornaban al linaje del temible Tyrannosaurus Rex? ¿Los colores iridiscentes que brillaban en el plumaje del Microraptor? ¿O las complejas guarderías comunales de los Mayasaura? ¿Hay algún dinosaurio que, después de este viaje, ahora ves de una forma completamente diferente? Déjamelo saber en los comentarios, que me muero de ganas por leerte y compartir esta fascinación. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo profundo, y hasta la próxima aventura.